Solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Friedrich Nietzsche. El día de hoy me permito saludar afectuosamente a la audiencia que nos acompaña de manera presencial y a través de medios electrónicos en este evento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Emeterio de la Garza, en Monterrey, Nuevo León, les dan la más cordial bienvenida a la cuarta y última sesión del seminario Argumentación Jurídica. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza, integrante del tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación y coordinadora de magistrados del mismo Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, y nos impartirá el módulo titulado Estructuración y Comprensión de Sentencias y otros escritos judiciales, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Asimismo, la de la voz Angélica Arevalo Castro, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, tendré el honor de fungir como moderadora del presente evento. Antes de continuar, me permito hacer el recordatorio a nuestra audiencia virtual que la toma de asistencia será a través de la plataforma Zoom conforme a las indicaciones enviadas a su correo electrónico, acreditándose de manera automática en la plataforma Moodle y pudiendo descargar la constancia respectiva una vez que hayan transcurrido 5 días hábiles. Para aquellas personas que tengan asistencia en las 4 sesiones del seminario. Asimismo, les recordamos que si lo desean pueden solicitar las grabaciones de las sesiones anteriores al correo mymonterrey@scjn.gov.mx. Gracias por su atención. A continuación, y antes de dar paso a la disertación de nuestra expositora, me permitiré dar lectura a una breve semblanza curricular. La magistrada es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en amparo por la Universidad Autónoma de Durango, una especialidad en proceso, arbitraje y mediación por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, así como una especialidad de amparo y procesal constitucional por la Universidad Iberoamericana. Ha sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal, sede central, Puebla y Monterrey, en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Durango. Es coordinadora en Nuevo León de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, así como de las magistradas y magistrados del Cuarto Circuito. Actualmente se desempeña como magistrada del tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito. Por lo que, una vez leída la trayectoria académica y profesional de nuestra disertante, cedo el uso de la voz a la magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza. Adelante, magistrada. Muchas gracias, maestra Angélica Arevalo, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en este cuarto módulo, en esta cuarta sesión. Agradezco la invitación a la Casa de la Cultura y los felicito porque ya están retomando las actividades presenciales. Sí. Qué bueno, qué gusto volver a encontrarnos en las aulas después de hacerlo únicamente de forma virtual. Pues les agradezco su presencia a los que están aquí y saludo a todos los que nos ven a través de las diferentes redes sociales. El tema que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con la estructura de las sentencias y con la comprensión de las mismas. Y para tal efecto, pues quiero iniciar comentándoles que el Poder Judicial de la Federación pues ha tenido constantes cambios. Ustedes podrán apreciar que últimamente existen muchos cambios al interior y que se reflejan desde luego en nuestras sentencias. Y estamos en un momento de una crítica que se hace, pero no solamente al Poder Judicial de la Federación, sino yo creo que todo el gremio. O sea, aquí sí sería unirnos como abogados, ¿verdad? De una crítica que nos hacen en el sentido de que nuestras sentencias no son ciudadanas. O sea, que nosotros hablamos un lenguaje diferente que nadie lo puede comprender. Entonces, necesitamos cambiar esos textos
tanto los abogados como los órganos que impartimos justicia, para que las sentencias pues realmente puedan llegar a ser unas sentencias ciudadanas. Yo les preparé una presentación con aspectos desde básico, vamos a ir desde lo básico hasta lo más especializado. Me comentan que tenemos audiencia a través de las redes sociales, puede haber incluso estudiantes, entonces vamos a comenzar pues desde el principio. ¿Cómo se estructura una sentencia? Esto quisiera hacerlo más grande, o no sé si se está viendo en grande. Se ve, no sé si... lo ven bien. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, iniciamos. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, iniciamos con la estructura de la sentencia. ¿Cómo debe ser? Primero tenemos en la parte superior derecha los datos de identificación. Son los datos necesarios para identificar el juicio en el que se emite la sentencia. Normalmente, pues aparece el número del expediente, el quejoso recurrente, y cuando se trata de órganos colegiados puede venir el nombre del ponente y el secretario, el nombre del ministro y del secretario. Eso lo encontramos en la parte superior derecha, que sería como en los escritos de los abogados también ponen el asunto, ¿no? En la parte superior derecha ponen algunos datos de identificación del escrito. Enseguida tenemos el encabezado donde viene el lugar y la fecha en que se pronuncia la sentencia. Aquí les voy poniendo el ejemplo. Después aparecen los resultados, los resultandos. El resultando, pues se quedó esa palabra, se utiliza desde hace muchísimos años y es el gerundio del verbo resultar. O sea, es un título al que no se le coloca punto. O sea, debe ser resultando, no 2 puntos ni puntos, o sea, resultando nada más porque es un título, ¿verdad? Estas ideas las extraje de un cuaderno de trabajo del Consejo de la Judicatura Federal, y hay otras ideas que traigo también que son del libro del magistrado compañero Carlos Soto Morales, que pues han estudiado más estos temas de los aspectos de la sentencia para lograr una comunicación eficaz y breve. La sentencia tiene que ser breve, pero debe contener esto que estamos viendo aquí, que pues les digo, es lo más básico, pues son cosas insoslayables que deben contener, ¿verdad? Cualquier documento para poder después, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un amparo directo y revisamos el acto reclamado, pues rápido son datos de localización, de cuál sentencia, en cuál expediente, quién es el quejoso, etcétera, ¿no? En esta parte del resultando, les digo que es el gerundio del verbo resultar. Es un capítulo que se suele organizar por grupos de 1 o más párrafos enumerados. La Suprema Corte, sobre todo la primera sala, y creo que ya todas las 2 salas y el Pleno, estructura la sentencia a través de ciertos párrafos. O sea, se enumeran los párrafos, y esto viene la idea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que así también lo estructuran allá, y esto se ha ido... lo hemos ido incorporando a diferentes órganos. Por ejemplo, en el órgano colegiado en el que yo trabajo, también lo estamos haciendo por párrafos, y pueden ser cosas que parecen muy simples, pero a la hora de que es una sentencia extensa y que el quejoso se quiere referir al párrafo tal, o el juez se quiere referir a determinado párrafo, resulta bastante útil que se vayan numerando los párrafos. El contenido de lo que debe aparecer en los resultandos, pues depende del estilo de cada tribunal y del tipo de asunto en el que se está dictando la resolución. Por ejemplo, pues si es un amparo indirecto, pues ya sabemos la estructura que tiene, que viene el acto reclamado, la autoridad responsable, los antecedentes del caso. Cuando es amparo directo, cambia, ¿verdad? Viene que el escrito se presentó ante la responsable, etcétera. Todo esto vamos a hacer una narración de los antecedentes y de hechos relevantes
que lo vamos a hacer en pasado. Esta parte de los resultandos va en pasado. Vamos a ver ahorita que los considerandos ya va a ir en presente. Es importante el tema de los hechos relevantes. A partir de que ahora estamos en el sistema de precedentes, con motivo de las últimas reformas que se han llevado a cabo, sabemos que un solo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a los tribunales cuando tiene cierta votación. Entonces, ya no como antes que teníamos que esperar 5 precedentes. Entonces, con este sistema de precedentes, lo que el tribunal colegiado o el juzgado de distrito o cualquier juzgado tiene que hacer es ver si su caso es análogo, parecido, que el que se trató en la ejecutoria de la Suprema Corte. Entonces, anteriormente podían existir sentencias que no contuvieran los hechos relevantes. Ahora, pues eso ya no puede continuar así y se ha cambiado la estructura de las sentencias para incorporar los hechos relevantes. ¿Cuáles son esos hechos relevantes? Pues son los hechos que los abogados ponen en su demanda y en su contestación. Por ejemplo, si estamos hablando de un juicio familiar, pues sí nos interesa saber, aunque ahorita estemos viendo el tema de guarda y custodia, sí sería pertinente decir que en determinada fecha hubo una unión matrimonial, que en determinada fecha nació un niño o una niña, en qué fecha se separó la pareja, perdón, etcétera. O sea, esos hechos necesariamente se deben de contener en la sentencia. Les digo, yo hasta hace unos 10 años, por ejemplo, cuando leía una resolución por ejemplo, de colegiado, pues venían ciertos antecedentes y luego venía la transcripción del acto reclamado y la transcripción de los conceptos de violación y la respuesta. Pero no se ponía demasiado énfasis en esta parte del resultando, que ahora se ha visto enriquecida a través de estos hechos relevantes, que cabe señalar que deben de ser muy, muy objetivos. Perdón. Deben ser objetivos, o sea, el secretario debe de narrar lo que ocurrió, pero no poner selectivamente ciertos hechos y otros no, ¿verdad? O sea, debe ser muy objetivo a la hora de poner todos los hechos relevantes y no debe ser demasiado extenso, no debe ser largo. De hecho, uno de los principios que deben imperar ahora para la elaboración de los documentos, pues es la brevedad y la sencillez. Nos dice tanto el manual como el libro que les comento y que son mi referencia, que cuando ponemos demasiado texto en un escrito o en una sentencia, repleto de cosas irrelevantes, se pierde el hilo conductor o se pierde el tema interesante, ¿no? Porque se ponen lo que decimos mucha paja y después nos perdemos en esa paja y no sabemos cuál era el punto central. Por eso vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos hacen para poder llevar un hilo conductor en la sentencia y que se resuelva el punto específico sometido a debate. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Les decía yo que tiene que ser, esto debe ser en pretérito absoluto, la parte de los resultandos, y bueno, aquí viene un ejemplo por si gustan verlo. Enseguida viene el considerando. En el considerando, aquí, bueno, de entrada pues ya tenemos que cambiar a presente, ya vamos a expresar las razones y motivos en las que se funda la decisión. El contenido depende del tipo de asunto. Vamos a ver que, por ejemplo, si es un amparo indirecto, pues vemos lo de la competencia del juzgador, la certeza del acto reclamado, las causales de improcedencia, etcétera. Además que no todos los asuntos van a tener los mismos considerandos exactamente. Normalmente se parecen, ¿verdad? Pero puede haber casos específicos en los que sea necesario incorporar otros datos
distintos. Por ejemplo, si hubo una acumulación de juicios, pues solamente cuando la hubo, ¿verdad? Va a haber casos en los que voy a tener que poner este dato que es de este caso en especial, o una separación de juicios o una ampliación de demanda. Todo eso va a ser en casos específicos. Pues aquí está un ejemplo del considerando. Debe ser en párrafos más o menos breves. Vamos a ver ahorita lo que es un párrafo y cómo debemos ir desarrollando nuestra sentencia, que aplica también para escritos de los abogados. Y bueno, por último, los puntos resolutivos. Se puntualiza el sentido del fallo, contiene el acto de autoridad jurisdiccional, cada determinación en un punto resolutivo. Ustedes pueden ver que normalmente se dice primero, sobresee; segundo, niega el amparo por tal acto; tercero, concede el amparo por este otro acto. Entonces puede ser varios puntos resolutivos, en cada punto va una idea. Debe establecerse cuál es el tema que ha dado lugar al asunto y que se ha resuelto. O sea, ahí con los puntos resolutivos nosotros tendríamos que ver reflejadas todas las consideraciones de la sentencia. Por eso hay muchas tesis de incongruencia de las sentencias, porque muchas veces en la parte considerativa vienen ciertas determinaciones que luego no se vieron reflejadas en los resolutivos. O viene toda la resolución diciendo que te va a conceder el amparo y el resolutivo dice niega, ¿no? Entonces, debe haber esa congruencia entre el resolutivo con la parte considerativa, y que todos los puntos decisivos se reflejen, inclusive si son de menor importancia, como un sobreseimiento, pero debe quedar, pues es un punto decisorio de la resolución. Después tenemos el pie de página, que algunos son un poco renuentes al tema del pie de página porque dicen que las sentencias no son libros, ¿verdad? Entonces que no tendríamos por qué estar remitiendo un pie de página, pero resulta útil. La Suprema Corte utiliza este estilo, los tribunales también lo hemos adoptado, y pues ahí podemos utilizar en la parte de abajo que ponemos alguna referencia. También es una buena idea para no perder el hilo conductor, porque a veces venimos diciendo una idea y como lo establecen los artículos tales, los artículos los pones abajo y continúas con la idea. Y no decir los artículos tales que dicen y poner todo el contenido de los artículos y luego continuar con la oración que tú estabas llevando, se pierde ahí la idea que tú llevabas, ¿no? Bueno, y por último, el pie de sentencia. En el pie de sentencia es la leyenda con la que concluye una sentencia y que ustedes pueden identificar porque es la parte final, ¿no? Donde dice, pues así lo resolvió por mayoría de votos o por unanimidad, o así lo acuerdan, lo resolvió el juez tal. O sea, ya es el pie de la sentencia con lo que se cierra la resolución. Cabe señalar que cuando son sentencias de órganos colegiados, aquí vienen los nombres, pues, de los que integren, ¿verdad? Si es un tribunal colegiado, los 3 magistrados; si es una sala, los magistrados que hayan participado. A veces hay alguna persona que no estuvo presente, algún ministro que no estuvo presente. También se pone el tema de los votos particulares, concurrentes, etcétera. Entonces, todo esto va a venir en la parte final. Y hay que distinguir entre 3 tipos de anotaciones que se ponen en las sentencias, que son votos particulares, votos concurrentes y salvedades. Los votos particulares son cuando una minoría o un magistrado o un ministro no estuvo de acuerdo con el sentido de la mayoría. Entonces, emite su voto particular. Normalmente se expresan las razones por las cuales no se coincidió con el criterio, de forma muy breve. Y esto se pone después de que ya se concluyó con la sentencia. Entonces se firma la sentencia y con posterioridad se agrega el voto particular, firmado únicamente por el ponente que disiente del contenido de la sentencia. Y cuando disiente de algunas consideraciones, pero no del sentido, el voto es concurrente. Es decir, sí estoy de acuerdo en que se concede el amparo, pero yo creo que por otros motivos. Entonces, sí estoy de acuerdo con el amparo, o sea, el sentido coincido, pero mis razones son diferentes y esas otras razones se expresan en el voto concurrente. La salvedad no llega a ser
ni voto particular ni voto concurrente, digamos que va como graduado. La salvedad es nada más una expresión breve de una inconformidad que también se incluye al pie de la sentencia, pero sin necesidad de que se considere un voto concurrente ni particular. Por ejemplo, en el tribunal en el que yo actualmente trabajo, hay un magistrado que vota con salvedad el tema del cómputo, porque tenemos una discrepancia de cómo hacer el cómputo en los juicios orales mercantiles. Entonces, la mayoría decimos se hace de esta manera el cómputo y él considera que el cómputo se hace de otra manera. Entonces, en todos los asuntos que deriven de juicios orales mercantiles o juicios ejecutivos mercantiles orales, va a venir esa salvedad. Pero no es que el magistrado no esté de acuerdo con el sentido, no es que quiera otras consideraciones, simplemente es que él tiene una salvedad en un aspecto que es el de la temporalidad. Después, bueno, estas otras ideas son del manual, este manual de redacción de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si pueden verlo, es bastante interesante que una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho un manual para el interior de su propia sala, ¿verdad? Y esto lo hizo a partir del ministro Cosío, hace ya muchos años. Ya tiene incluso una segunda edición este libro. Y pues me parece muy interesante todo lo que ahí se expresa. De ahí traigo algunas ideas que quiero compartir con ustedes. En principio, lo que se establece es que, dice la Suprema Corte, ¿a quién están dirigidas nuestras sentencias? O sea, ese es el primer cuestionamiento que se hace. ¿Se lo estamos dirigiendo nada más al quejoso, al abogado, al órgano colegiado, al juzgado? ¿A quién se lo estamos dirigiendo? Y desde luego que se lo estamos dirigiendo a las partes en conflicto, ¿verdad? A los justiciables, pero también hay muchas sentencias a las que ahora se le está dando difusión y que la sociedad entera quiere saber, ¿verdad? ¿Qué se ha dicho del divorcio incausado? ¿Me puedo ahora divorciar sin necesidad de un juicio en el que tenga que demostrar la razón por la cual me quiero divorciar? O sea, esas sentencias son de interés de todas las personas. O, por ejemplo, el uso lúdico de la marihuana. Pues a lo mejor muchas personas pueden estar interesadas en saber cómo se va a regular o cómo se va a manejar ese tema, ¿no? Entonces, es necesario que la comunicación, las determinaciones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleguen de manera muy sencilla y con un lenguaje coloquial a todas las personas. Y con eso en mente, desarrollan el manual. Entonces, lo que se busca es que de algo muy complicado se haga un producto muy sencillo, y eso no es una tarea nada fácil. Lo que nos sugiere aquí este manual es que los proyectistas o los que elaboran la resolución que después se somete a la consideración de los magistrados y jueces, ministros, tienen que hacer una planeación de lo que van a escribir. Y esto pues aplica también para los abogados. Primero, yo supongo, porque pues nunca he litigado, pero yo supongo que viene el cliente y te viene y te dice muchas cosas, ¿verdad? Entonces tú tienes como que extractar las ideas que te sirven, ¿verdad? Porque si te dice, es que me quiero divorciar, pero que mi esposo se enojó y todo, pues tú dices, a ver, ¿se enojó? Esto no. Pero me quiero divorciar, sí. O sea, tú vas ahí viendo, ¿no? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Con quién se van a quedar? Entonces, una selección de temas o tú dices, ¿qué es lo importante, no? Igual, para la elaboración de una sentencia, lo que nos sugieren es hacer una selección de temas, un método lineal en el que podamos decir, el acto reclamado consiste en todos estos temas, ¿verdad? Hacer un índice o sí, una selección de temas, tanto de la sentencia reclamada como de los conceptos de violación. Después vamos a seleccionar cuál es el importante, ¿no? O sea, todo eso lo hace el proyectista. Entonces él debe decir, bueno, el tema interesante aquí es este. Y a partir de ahí, es un método no lineal que se le llama también lluvia de ideas, que es como para decir, bueno, nos sugieren que hagamos a manera de pregunta.
Realmente de todo este asunto, ¿qué es lo que se busca aquí? ¿Qué es lo que se quiere saber o qué es lo que se quiere resolver? Si dos personas se pueden divorciar con la voluntad de uno de ellos o si se necesita la voluntad de los dos. Entonces, a partir de ahí, pueden salir otras preguntas. Entonces, ¿el matrimonio es un contrato? ¿Qué tipo de contrato es? ¿No lo es? O sea, vamos como a ir desprendiendo varias preguntas y el proyecto va a tratar de irlas respondiendo y al final se pretende que uno mismo sabotee su proyecto, o sea, que uno mismo diga, a ver, este ángulo, este otro, o sea, como que veas si supera el test de estarle, una afirmación que se haga, no sé, se puede divorciar con una sola voluntad. Bueno, ¿y por qué para casarse con dos y para divorciarse con una? Digo, es un ejemplo, ¿no? De hacer preguntas para ver si tu sentencia está lo suficientemente sustentada y que supere todas esas cuestiones que van a venir pues en los conceptos de violación o en los agravios, ¿verdad? Porque estamos hablando de que si hay una sentencia, pues probablemente sea recurrida y debe de estar sólidos todos los argumentos. Entonces, esa es la manera que nos propone el manual que lo hagamos. Después que un escrito que se haga o que hagan los abogados o la sentencia, pues no es una elaboración y ya pasarlo, ¿verdad? Dice que el primer lector de esa sentencia pues debe ser la propia persona que lo escribe. Entonces, hay que terminar el documento y después hay que hacer una lectura, pero así como pues con pluma en mano para depurar y uno mismo criticar su escrito. Digo, si queremos tener un producto terminado bien elaborado, hay que hacer una buena revisión. Aquí, bueno, pues estamos hablando de un documento de la Suprema Corte, incluso dicen que se lo pasen a un compañero, que otro compañero le revise también. O sea, ellos tienen más filtros, ¿verdad?, de revisión, que no sé si en todas partes se puede hacer, pero es lo que se sugiere. O por lo menos en un párrafo, a veces a lo mejor un compañero no te va a poder revisar toda la sentencia, pero le puedes decir, oye, este párrafo se entiende. Entonces, que otra persona ajena a ti lo revise y diga, pues sí lo entendí o no lo entendí, ¿verdad? Si te explicaste bien o si está bien o hay que hacer algún cambio. Entonces, con este método que les comento, lo que se hace pues es la delimitación de la litis. Dentro de todo lo que se dice, tanto en la sentencia como en los conceptos de violación, vamos a buscar lo más importante, vamos a delimitar la litis y vamos a desarrollar las ideas, vamos a tratar de hacer una especie de cuestionamientos y vamos a tratar de ir dando respuesta a las mismas para ver si logramos que esas consideraciones se sostengan. Y dentro de esta labor, lo que se nos pide es que sea un documento claro y breve. Entonces, cuando yo les digo que las sentencias deben de contener los hechos relevantes, pues sí hice énfasis en relevantes. O sea, no pueden contener todos los hechos. Hay ocasiones en que hay demasiados hechos que no tienen nada que ver y que no van a influir en el sentido de la resolución. Entonces, sí tienen que ser hechos relevantes y pues también nos sugieren que cuando tú lo escribes y estés en la etapa de revisión, te hagas algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es necesariamente escribir esto? ¿Agrega algo a la idea central? ¿O aleja o distrae al lector de la idea central? O sea, si no está aportando nada, entonces es paja. O sea, hay que quitarlo, ¿no? En la revisión que vamos haciendo. Otro tema, en el tema de las repeticiones. Se sugiere que cuando en una sentencia se repite demasiado una misma idea, es como que no tuviste otros argumentos. O sea, que esas sentencias como que hay que desconfiar un poquito de ellas, porque tanto repetición, ¿no? Que hacen una diferencia con la utilidad como herramienta retórica. O sea, ahí sí puede ser que una repetición ponga un énfasis,
pero digamos, a lo mejor en un momento tú lo repites y lo enfatizas y lo cierras, ¿verdad? Pero no estar como repitiendo la misma idea todo el tiempo. Otra cuestión es consistencia en los escritos. Por ejemplo, si yo me estoy refiriendo a una persona moral que solicitó un concurso mercantil, yo podría, y hay otras personas morales, porque están las acreedoras y están muchas, ¿no? Entonces, yo me puedo comprometer con decir que a la concursada, le voy a decir la concursada, o sea, la persona moral concursada. Entonces le puedo decir, no, la concursada, tal. Entonces, si yo ya decidí decirle a la concursada, me voy a comprometer con eso y siempre cuando yo me refiera a esa persona moral, le voy a decir la concursada para saber a quién nos estamos refiriendo. Y igual pues nos sugieren ese tipo de ideas para dar consistencia a nuestros escritos. Por otro lado, las oraciones. Yo no sé si estoy diciendo cosas muy básicas, pero la verdad, si leemos una sentencia o un escrito en este momento, vamos a encontrar que no están así. Por ejemplo, las oraciones deben escribirse siguiéndose el modelo tradicional, sujeto, verbo, predicado. Las ideas deben de ir como en orden cronológico, ¿no? Entonces, el estilo nos ha ido llevando a una redacción que no es del todo correcta. Perdón. Por ejemplo, decimos, es muy usual, por escrito presentado en la oficialidad de partes común, el día tal, no sé quién, tal persona promovió un amparo. O sea, cuando estamos hablando con una persona, no le decimos así. O sea, si queremos expresar esa idea, ¿qué es lo que decimos? Pues Juan presentó una demanda de amparo. O sea, no decimos por escrito presentado, o sea, como que empezamos al revés. No sé por qué se dio ese estilo, y es difícil cambiarlo, ¿no? Porque también ahorita vamos a ver que cómo es posible que las sentencias de los años 40, por ejemplo, las sentencias eran muy cortas, o sea, podía haber sentencias de una hoja. Y ahora son sentencias a veces de 200 hojas, pero habría que cuestionarse si realmente son puros argumentos que enriquecen el punto a dilucidar o qué es lo que contienen esas sentencias de 200 hojas. Entonces, se trata de la brevedad. Entonces, en las oraciones vamos a seguir este orden, sujeto, verbo, complemento, y también en los párrafos. Esta idea me pareció muy bien porque dice que si las oraciones representan ideas, los párrafos son conjuntos de ideas, y que un párrafo es una unidad de pensamiento, que el párrafo debe contener una primera oración con la idea central del mismo. O sea, que nosotros hagamos un párrafo y pongamos la idea central y a partir de ahí, las demás oraciones que vayamos incorporando van a ser oraciones secundarias que van a explicar un poco más lo que estamos diciendo en la idea central. Ese párrafo es una unidad de pensamiento y cuando acabemos eso, vamos a ir a otro párrafo. Nos dicen que en ocasiones hay ideas más complejas que ameritan la construcción de 2 o más párrafos. Pero que la idea, o sea, eso es excepcional, pues. La idea es que cada pensamiento lo expresemos en un párrafo, que la primera oración sea la idea central y que después lo expliquemos más. Esto me enriquece inclusive a mí que me dedico a esto, pero que a veces no nos ponemos a cuestionarnos este tipo de cosas y hacemos las cuestiones como en automático, ¿no les parece? Sí. ¿Qué opinión le parecen algunos de los documentos que le llevan a los escritos, demandas de los litigantes? Porque yo sí coincido con usted en esta parte de que nos falta, o sea, como que creo que más los abogados en la redacción. Entonces, creo que también, así como lo está mencionando usted ahorita en cuanto a las sentencias, creo que también esta parte que hacer por parte de los litigantes, ¿no? Porque
Pero uno a veces cada escrito que es Vamos a esperar un minutito a que le pasen un micrófono. Y después hacemos la pregunta ya en la sesión de preguntas. Sí, sí, me parece muy puntual el comentario de la abogada y ahorita lo vamos a retomar, pero que la puedan escuchar todos. Entonces decíamos que la primera oración del párrafo debe contener la idea central y se debe de realizar en presente simple y que las demás oraciones van a ser secundarias y van a fortalecer el sentido de la primera línea. Bien, y les comento que del libro perdón. Les comento que del autor del libro La función judicial, el magistrado Carlos Soto Morales, compañero y amigo, le estoy haciendo publicidad, tiene ideas muy interesantes en este capítulo de sentencias ciudadanas. O sea, nos dicen, hay que utilizar un lenguaje comprensible. Y dice, si la comunicación, o sea, si los jueces hablamos a través de las sentencias y nosotros nos dirigimos a la sociedad, entonces tenemos que hablar el mismo idioma. Ay, muchas gracias. Gracias. Tenemos que hablar el mismo idioma. Es como si es el emisor y el receptor, ¿verdad? Del mensaje. Si uno habla en inglés y el otro no sabe inglés, pues no va a entender nada, ¿verdad? O sea, tenemos que hablar el mismo lenguaje para que la sentencia se pueda comprender. Y en ese sentido, la sentencia, por eso se nos pide que las sentencias sean ciudadanas, o sea, que las sentencias puedan comprenderlos pues cualquier persona, o sea, que no tenga que ser un abogado necesariamente el que tú le tengas que traducir la sentencia a tu cliente, sino que tu cliente la pueda leer y decir, sí entendí lo que me dijo el juez. Claro que hay algunos términos que no podemos soslayar porque son parte de nuestros conceptos jurídicos, por ejemplo, prescripción, caducidad, ¿verdad? O sea, hay algunas cosas y aún así les voy a decir que cuando hay niños o personas con discapacidad involucradas, va a ser necesario hacer una sentencia de lectura fácil. Incluso en esas sentencias de lectura fácil, ahí sí hay que traducir, por ejemplo, causal de improcedencia. Hay que decirles que hubo una imposibilidad para entrar al estudio de la problemática. O sea, hay que buscar la manera de transmitir lo que es una causal de improcedencia, ¿verdad? Pero eso ya hacen las sentencias de lectura fácil. Pero por lo demás, pues tratar de usar un lenguaje cotidiano. ¿Y a qué se refieren con cotidiano? Pues a lo mejor no es tan necesario poner óbice o inconcuso o decir non reformatium peius, ¿verdad? Que son los latinismos. O todas esas palabras que como por costumbre, o sea, las ponemos y sabemos el significado a lo mejor en nuestro ámbito, los abogados, pero que el común de la gente no lo maneja así y que entonces van a ser un obstáculo para que ellos puedan leer estas resoluciones. Esto también se sugiere para los abogados, que los contratos pues se utilice también un lenguaje comprensible y que sea muy claro y muy claro, breve, contundente, porque eso va a ser en beneficio para la seguridad de las propias partes y también para después la interpretación del contrato por autoridad jurisdiccional. Entonces, para los abogados, pues es muy necesario que tomen estas consideraciones en sus contratos,
en sus escritos, en sus demandas, en sus recursos, porque también deben pensar que no es nada más dirigido al órgano jurisdiccional, sino que a lo mejor el cliente lo quiere leer, ¿no? O sea, quiere saber cómo me estás defendiendo, qué es lo que dijiste, y que ese lenguaje pues también sea comprensible para él. Por ejemplo, si se dicta una sentencia penal, pues el sentenciado debería poder comprender cuál fue el hecho ilícito que cometió, cuál fue el delito, qué es lo que se le reprocha, cuál es la sentencia, cómo la va a compurgar, todo eso, ¿verdad? O sea, es algo muy importante. O en materia civil, saber las mujeres, por ejemplo, ahora con el divorcio incausado, que vemos que está el divorcio incausado y las consecuencias, y que las consecuencias se hacen declaratorias, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que se dice la cónyuge o el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos tendrá derecho a una pensión compensatoria. Y ella puede decir, bueno, o sea, ¿qué significa eso? O sea, como que hay que tratar de ser lo más claros posibles y que ellos puedan comprender cuáles son sus derechos, ¿verdad? Esto también se le exige incluso al legislador, porque se establece que todos los ciudadanos debemos poder comprender qué conductas están prohibidas o qué derechos tenemos, etcétera. Entonces, desde la ley, los abogados y las sentencias, todos tenemos que estar en el mismo, pues en la misma sintonía, ¿verdad? Vemos que las sentencias aumentan en hojas y en hojas y en hojas, y esto se lo atribuimos mucho pues al sistema de cómputo que anteriormente no existía. A partir de que ya podemos obtener de internet, o hay muchas plataformas donde podemos obtener ciertas argumentaciones que se hicieron en otro caso, pues es el famoso machote, ¿verdad? Agarramos la consideración y la pegamos a nuestro caso, que luego eso trae muchos problemas porque a veces pues se quedan datos de otro expediente, otros nombres, otras cuestiones. Tanto es crítica para los órganos jurisdiccionales como para los abogados, porque también me ha tocado ver que pues dicen de otras personas que no son las, o sea, vaya, no es el actor ni el demandado, son otras personas, o dicen que tal acción o que dijeron en la contestación y cosas que no dijeron y así, ¿verdad? Entonces, también en los juzgados y en los colegiados, como por la rapidez de copiar y pegar, nos lleva después a mucho error. Entonces, lo que decimos es que más no es mejor una sentencia larga, y que al contrario, cuando tú quieres hacer una sentencia corta, tienes que invertirle más tiempo, porque tienes que hacer un extracto de todos los argumentos y plasmarlos. Entonces, es más rápido hacer una sentencia larga, porque es más fácil agarrar todos los conceptos de violación y pegarlos, que leerlos, extractarlos y poner los argumentos sintetizados. Entonces, es más difícil hacer una sentencia corta. Entonces, no nos vayamos por el número de hojas, mejor por la calidad de los argumentos. Este autor nos comenta, y me llamó la atención y me pareció muy pertinente su ejemplo. Dice que los doctores tienen un lenguaje mucho más complicado que el de nosotros, y que a ellos todo el mundo les entiende, o le entienden, ¿verdad? Por ejemplo, dice que un doctor no te dice, padeces un glaucoma secundario a una retinopatía diabética proliferativa, por lo que es necesario la aplicación de antiangiogénicos, vitrectomía y panfotocoagulación. O sea, no te dicen así. Te dicen, le subió la presión del ojo por el descontrol de la diabetes. Para curarlo hay que aplicarle una inyección para tratar de que mejore su visión, sacar el líquido que está en su ojo y aplicarle rayos láser. Entonces, o sea, dijo lo mismo, pero con un lenguaje que todos pudiéramos comprender, porque, o sea, con ese lenguaje no podríamos entender al médico. Entonces, igual, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para, pues, tratar de explicarnos, ¿verdad?
Yo les comento la experiencia personal que tengo como profesional, que me tocó ser juez de distrito en materia mercantil en juicios orales. Y como saben ustedes, en ese tipo de juicios, las partes están presentes, pueden celebrar convenios, hay una etapa de mediación, hay una etapa de hechos no controvertidos, etcétera. Y las partes están presentes y están escuchando todo. No puede ser posible que están presentes y que no entiendan. O sea, debemos hablar de tal manera que ellos nos estén entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, a partir de ahí me quedó la experiencia de hablar de forma muy coloquial, y pues trato de no utilizar muchas palabras complicadas, pues, o sea, de hablar lo más sencillo posible para que me pudieran entender, ¿verdad? Y bueno, estuve 4 años ahí, ya me quedé con esa costumbre y así hablo siempre en las sesiones del pleno, también hablo así, o sea, no, trato de no utilizar muchos términos jurídicos complicados. Bueno, pues hay que prescindir de información que no sea relevante. Ya les dije lo de latín, lo de del óbice, lo del impetrante también, que usan mucho la palabra impetrante, que pues no, impetrante es como que significa conseguir una gracia que se le ha solicitado y no sé, o sea, esas palabras pues no sé por qué se quedan en los escritos y se siguen utilizando de manera reiterada cuando ya no tienen razón de ser. Bueno, y también les decía de las sentencias de lectura fácil. Ya desde hace mucho tiempo, 2003 es esta tesis, se viene sosteniendo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en asuntos donde estén involucrados niños o personas con discapacidad se debe hacer una sentencia de lectura fácil. Y lo que consiste, bueno, este es un ejemplo de una sentencia de lectura fácil. La presentación se las puedo dejar. Lo que nos dice el Acuerdo General 1/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que en estos casos se debe de emitir cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes y sujetos a protección internacional, personas, comunidades y pueblos indígenas, en los que se requiere necesaria atención a las características y condiciones sociales de alguna de las partes, y bueno, en otros casos que por características de importancia y trascendencia sociales en este último supuesto es que hay sentencias tan importantes que aunque no sean de personas con discapacidad ni de niños, de cualquier manera se deben de hacer en un formato de lectura fácil por la trascendencia nacional que pueden tener. Y pues ahí nos dicen las pautas, o sea, se tiene que, no sé si ustedes han visto en redes sociales sentencias de lectura fácil, a veces son hasta conmovedoras, ¿verdad? Porque se dirige el juez, por ejemplo, a una niña, a un niño, diciéndole las cosas como si le estuviera hablando directamente y tratándoselas de explicar de la manera más sencilla posible. Y sí, eso es un ejercicio bastante bonito porque incluso compromete más al juzgador. O sea, nosotros a veces resolvemos, no sé, los números que sean, no sé, 40 asuntos en una semana y los resuelves, pero cuando haces la sentencia de lectura fácil y le dices al niño, mira, no vas a poder ver a tu papá o a tu mamá porque debes estar bajo la guardia y custodia de esta otra persona, o sea, es nocivo para ti convivir con tu padre o con tu madre, o sea, es difícil, o sea, es bien imponente, bien importante lo que le estás diciendo al niño y hasta te comprometes más, ¿verdad? Dices, a ver, déjame lo vuelvo a revisar porque mira la gravedad de lo que yo estoy resolviendo en esta sentencia, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo a este niño. Entonces, es muy interesante estos formatos de lectura fácil y también para las personas con discapacidad, incluso se puede solicitar a la Dirección General de Derechos Humanos, de Igualdad de Género y Asuntos Internacionales que se haga una traducción
del acuerdo sentencia documento en braille. O sea, tenemos un procedimiento a través del cual podemos que las sentencias se traduzcan y para que una persona con debilidad visual pueda leer su sentencia con las manos. También hay que hablar del lenguaje incluyente y no sexista, que es LINS. Se ha hecho mucho énfasis, les digo que estamos en transformación en el Poder Judicial de la Federación. Incluso hay comités para evitar el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el hostigamiento laboral. Entonces, se está luchando porque los empleados del Poder Judicial también tengamos ciertos derechos, ¿verdad? Y desde luego al justiciable. Esto también impacta en el dictado de las resoluciones. Debemos de cuidar que nuestras sentencias no vayan a contener cuestiones que sean discriminatorias, que sean hirientes o que sean inapropiadas, ¿verdad? Cuando hablamos de parejas del mismo sexo, cuando hablamos de ciertos temas que son más pues novedosos, hay que tener el cuidado de no discriminar incluso. O sea, hay una tesis de la Suprema Corte que nos dice cuáles son los pasos para juzgar con perspectiva de género. Creo que por aquí la traía. Y lo que nos dice es que tenemos que identificar que no haya un desequilibrio de poder entre las partes, ¿verdad? Si es una mujer y un hombre, que no haya un desequilibrio de poder primero, identificarlo. Después de identificarlo, cuestionar los hechos. A ver si la tengo aquí, mira. Es la jurisprudencia 22 del 2016. Dice, identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, hay que ordenar recabar pruebas, o sea, ante la sola sospecha. De detectarse que la situación de desventaja, o sea, si sí se detecta, o sea, si no tienes dudas, si es evidente que sí hay una situación de desventaja, entonces hay que cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, porque hay normas que en apariencia son neutras, pero al momento de aplicarse, pues vemos que en realidad no es así. Y buscar que en la aplicación pues no tengan un impacto diferenciado. Pero a lo que iba aquí en la última parte es que este método exige en todo momento se debe evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. O sea, tenemos que cuidar nuestro lenguaje porque podemos hacer daño con las palabras, ¿no? O sea, tenemos que ser cuidadosos en lo que escribimos, sobre todo en una sentencia. Y esta cuestión de la perspectiva de género, se las comento porque en un principio yo les dije, bueno, hay que extractar lo que digan en la demanda, cuáles son los cuestionamientos. Hay ocasiones en las que no se entran en los cuestionamientos de la demanda o de los agravios porque hay una suplencia de la queja por cuestiones de niños, niñas y adolescentes o por cuestiones de género. Previamente se debe de detectar el desequilibrio de poder. Ese es el primer paso. Después, cuestionar los hechos y la aplicación del derecho y ver si aplicamos el derecho, si las partes no están al mismo nivel y si lo aplicamos no vayamos a hacer esto, ¿verdad? O sea, en la aplicación del derecho tenemos que regularizar la situación y el desequilibrio que previamente existe. Pues estas son algunas ideas que traigo. No sé si tengan algún cuestionamiento. Me parecía que la compañera quería compartir algo.
Muchísimas gracias, magistrada. Me parece oportuno el comentario de la abogada. Sí. No sé si se pueda. Sí, claro, es más, ya lo habíamos comentado, vamos a hacer de una persona de aquí en forma presencial, le vamos a pedir que haga la pregunta. Maestra, sí. Sí, a ver, sí. Sí, por favor. ¿Se escucha? Ahí te alcanzas a escuchar, ¿sí? Gracias. Sí. Magistrada, comentarle la opinión que a usted le merecen las demandas de amparo que recibe en su tribunal en torno a la redacción que se utiliza por parte de los abogados. Ajá. Esa es mi pregunta. Sí, mire, tenemos de chile y de mole y de todo. Realmente tenemos escritos impresionantes, muy bien redactados, que incluso pues van numerando sus conceptos de violación y hacen como una especie de encabezado o de oración principal, como lo estamos viendo ahora, y dicen, mi primer concepto de violación es este tema. Y luego lo desarrollan muy bien estructurado, con párrafos cortos y muy bien hechos. Y también tenemos, y esos casos, fíjense que provocan centrar muy bien la litis y exigen una sentencia mejor. O sea, están tan bien hechos que no les puedes... No nos queda más que decir que son fundados y que le asiste la razón y conceder el amparo, ¿verdad? Claro que también hay escritos muy bien hechos que no tienen la razón, ¿verdad? Pero por lo menos sí argumentaron bien, pero pues no tienen, pues no se puede compartir siempre todo, ¿no? Pero a lo que voy es que se centra muy bien la litis con ese tipo de escritos. En cambio, también tenemos otros que a lo mejor se hicieron de manera más apresurada. Nosotros pues no sabemos cuáles son las condiciones de ustedes, ¿verdad? O sea, no sabemos si el abogado, si el cliente llegó un día antes o no sabemos. El chiste es que pues los vemos más apresurados, los vemos con errores o con otros nombres que no corresponden o con argumentos inacabados o que repiten. Y a veces en la demanda de amparo pues quieren nada más repetir lo que dicen los agravios sin combatir las respuestas que le dijo la responsable. O sea, también todo eso del copiar y pegar pues también lo identificamos, ¿verdad? O despachos que sabemos que traen todos los asuntos de un determinado tema y que a veces pues se les quedan datos. Entonces, también tengo que señalar escritos que no tienen párrafo, o sea que es toda la cuartilla escrita sin ningún párrafo, o sea, todo punto y seguido. Y pues a veces con diferente tipo de letra, vaya, que tú lo lees y pues, o sea, perdón, pero se ve como un escrito sucio. Y pues, digo, lo ves, pero tratas ahí de subrayar las ideas centrales, pero esos escritos pues no te llevan a un buen puerto, ¿verdad? O sea, realmente creo que sí vale la pena invertir en este tema, que parece sencillo, pero me parece que es la culminación de la expresión de nuestras ideas plasmadas en un documento, pues para ustedes que va a ser analizado y para nosotros también, porque es del todo importante porque en ocasiones pues nuestras sentencias llegan a la Suprema Corte también en revisión, o bien el compromiso que tenemos con los justiciables de habernos explicado de manera contundente y haber dado respuesta a todos y cada uno de los planteamientos formulados. Bien, pues ahora con esta nueva modalidad vamos a hacer preguntas presenciales y también las que tenemos en línea. Magistrada,
considera que sería prudente realizar dos tipos de redacción de sentencias, es decir, una de lectura sencilla y otra con la argumentación y fundamentación adecuada. No hay que hacer dos sentencias, o sea, siempre nada más se va a hacer una sola sentencia y esa es la que va a tener, es un solo documento, o sea, no puede haber dos. La única cuestión es que, digamos que se va a hacer una sentencia de lectura fácil únicamente para los casos que lo ameriten. Es decir, cuando hay niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad, pero la sentencia va a seguir siendo la misma, o sea, no sé, una sentencia a lo mejor de 50 hojas, pero al niño no le vas a leer las 50 hojas, le leerías una sentencia de lectura fácil de una cuartilla. Pero es una especie como de traducción que le vamos a hacer al niño, pero la sentencia, o sea, tiene que ser solamente una. Bien, magistrada. Otra pregunta. ¿La resolución de una sentencia siempre parte de un silogismo jurídico? Pues siempre parte de un silogismo jurídico, aunque no lo reflejemos a veces tan estructurado como antes se veía, ¿no? El silogismo es una premisa mayor, lo que dice la ley, una premisa menor, el caso concreto y una conclusión. Y el caso concreto, ver si hay subsunción, ¿verdad? Si el caso encuadra en la hipótesis jurídica. Lo que vemos es precisamente eso, si nuestros casos se resuelven con esas normas, ¿verdad? O si hay que aplicar otras. Por eso también decía yo que luego viene la lluvia de ideas, porque a veces hay que ver desde diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, nos acaban de plantear, ¿el artículo 1179 del Código de Comercio aplica a concursos mercantiles, sí o no? No es nada más de ver si aplica, sino que tienes que ver la ley de concursos mercantiles, el Código de Comercio, ver la ley tal, o sea, entonces, no siempre va a ser en esa forma de premisa mayor, menor y subsunción. O sea, puede haber otro tipo de argumentos que enriquezcan. Bien. Magistrada, ¿cuáles son los vicios más comunes al momento de presentar escritos judiciales y cómo podemos evitarlos? Pues yo creo que la estructuración de las ideas, o sea, esta cuestión de que sea una idea en cada párrafo, y que se lleve el plan de la preescritura. O sea, digamos que viene el cliente con mucha información, tenemos que poner en orden las ideas antes de escribir. O nosotros del órgano jurisdiccional, si ya viene muy bien estructurado por el quejoso, pues qué bien. Pero si el quejoso en el primer concepto de violación hizo una violación formal, en el segundo de procedimiento, en el tercero de fondo, en el cuarto se fue otra vez a formal y luego repitió en el quinto, entonces nosotros vamos a tener que dar forma a todo eso. Y bueno, y a veces hay amparo adhesivo y demás, alegatos y todo. Entonces, tenemos que ver el asunto en un panorama completo y hacer un orden. Entonces, a partir de este orden, pues ya vamos, van fluyendo mejor las ideas. Bien, gracias, magistrada. ¿Es procedente la aclaración de la sentencia cuando se desconocen los términos jurídicos utilizados en ella? No. La aclaración de sentencia es por errores o cuestiones que alguna imprecisión, alguna cuestión así, pero no se puede aclarar una sentencia para explicarte la sentencia. Por eso estamos partiendo de la idea de que la sentencia sea una sentencia ciudadana en la que tratemos de explicar con términos lo más sencillo y coloquial posible, reservar mucho lo muy técnico. No todo vamos a poder obviar, como ya les dije, pero tampoco es que la aclaración de sentencia no es para explicarla. O sea, la aclaración de sentencia es para subsanar imprecisiones. O sea, no es para eso el medio de impugnación. Gracias.
Desde su experiencia como magistrada federal, ¿qué nos recomendaría a los proyectistas de sentencias y a los abogados en general para una adecuada redacción jurídica? Pues este tema de la prescriptura, de ordenar las ideas y después sí llevar un orden. O sea, yo diría que puede ser cronológico, por ejemplo, o puede ser por grupo de argumentos. O sea, voy a poner primero las violaciones procesales, después las del procedimiento, luego las de fondo. Puede ser un método. O voy a empezar con lo de fondo porque quiero que analicen lo del mayor beneficio. Con esto es contundente y con esto pienso ganar, y más bien lo demás lo voy a dejar al final. No sé, el método que ustedes quieran elegir, pero que tenga un método, que no se vea ese desorden que les comentaba hace unos momentos. Y pues estas reglas yo creo que nos aplican a todos. O sea, cada párrafo es una unidad de pensamiento, recuerden eso. Y la primera oración del párrafo es la idea central que se va a desarrollar con oraciones secundarias y que van a complementar esa idea principal. Entonces, si lo vamos haciendo así y si vamos hablando como nos sugieren aquí, sujeto, verbo, predicado, orden cronológico, orden de argumentos, pues nuestros escritos van a estar muy, muy bien estructurados, y creo que va a ser para beneficio, pues primero de su cliente, ¿verdad? Para beneficio de todos, porque también el abogado se va puliendo, se va especializando y provoca que los órganos hagan pronunciamientos también, pues de más calidad. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, magistrada. Ya en la sala, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Antes de despedir la sesión del seminario, ¿gusta cerrar su exposición con alguna conclusión o consideración final? Sí, pues lo que les comentaba de inicio, y con eso mismo quiero cerrar, creo que estamos teniendo muchos cambios. Los abogados que tenemos ya algún tiempo de ejercer la profesión, hemos visto pues cambios dramáticos, ¿verdad? El cambio de la reforma de derechos humanos, la reforma en la ley de amparo, esta segunda reforma bajo la presidencia del ministro Arturo Saldívar, todo el tema del hostigamiento, del acoso, los derechos de las mujeres que ahora se están viendo más respetados. Estamos viviendo una transformación. Un tiempo tuvimos, cuando estaba el ministro Góngora Pimentel, hubo muchas tesis que hablaban sobre los temas de argumentación, y hubo un momento en el que todos los seminarios y los cursos eran sobre argumentación jurídica. También empezó lo de las computadoras y todo. Entonces, eso deben ser herramientas que debemos utilizar en nuestro beneficio, y no que a veces provocan lo contrario, ¿verdad? Entonces, un argumento bien estructurado, yo creo que argumentación, ya lo vieron en sesiones anteriores, un párrafo bien estructurado, corto y con una argumentación adecuada, pues es lo que todos estamos buscando, y es algo que hay que estar haciendo todos los días, porque, repito, los que tenemos años en esto tendemos a regresar. O sea, en el inconsciente como que agarramos un formato anterior y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando a lo mejor ya quisimos irlo puliendo. Entonces, muchas veces hay ese tipo de regresiones, es normal, pero tenemos que tratar de ir mejorando estos escritos, ir avanzando, ¿verdad? En la construcción de nuestros escritos. Bueno, pues muchísimas gracias, magistrada. A continuación, y encontrándonos ya en la fase final de este evento, me permito solicitar a nuestra expositora proceda a decretar la clausura del presente seminario Argumentación Jurídica, con el señalamiento que por esta ocasión no solicitaremos a la audiencia presencial el ponerse de pie en atención a las personas que nos acompañan en manera virtual. Así que nos quedamos en paz. Muy bien. Para tal efecto, cedo el uso de la voz una vez más a la magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza. Adelante, magistrada. Gracias. Encontrándonos, transmitiendo en vivo desde la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, ministro Emeterio de la Garza, en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica
y de esta sede administrativa, siendo las 15:16 del día 10 de noviembre del 2022, declaro formalmente clausurado el presente seminario Argumentación Jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Espero que se oigan virtualmente los aplausos. Gracias. Antes de dar por concluido el evento de esta tarde, en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la maestra Alejandra Soto Alfonso, directora general de Casas de la Cultura Jurídica, reconocemos la destacada participación de la magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza, agradeciéndole su valiosa colaboración y aporte en la realización del presente seminario Argumentación Jurídica. Finalmente, queremos externar nuestro agradecimiento a cada uno de las y los asistentes que nos han acompañado a lo largo del presente seminario por su confianza y asistencia a nuestros eventos, ya que su presencia y participación nos recuerda que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Muchas gracias y buenas tardes. Recording stopped.